La causa realmente no se inicia en el 2016, la Ah, causa se inicia en el 2002. En Sí. el Pe- 2016 se forma, por una cuestión de orden, para cómo un, en el 2002 arrancan los La vertidos novela. de Comarpes en el 2002 y recién en el 2016 forma la claro, causa penal. en el, claro, en el 2002 se forma una causa penal por denuncias del señor Maturana, básicamente por contaminación del puerto. Se fueron unificando por conexidad Bien, distintas causas, entre ellas las denuncias que tenían que ver con la contaminación de Comarpes, tanto de fluentes líquidos como de emisiones gaseosas. En el 2016, por un hecho específico, se forma una causa, o sea, se aparta un aspecto de esa causa y se forma esta causa que llega a la etapa de juicio, que es la que nos está convocando, y es sobre esa causa, o sea, ese aspecto de esa causa que tiene que ver con los vertidos líquidos de Comarpes, que Casación falla a favor de Maturana, digamos. Un fallo de 71 páginas más que interesante, porque lo que hace es decir que un acuerdo que tenía como protagonistas al consorcio portuario y a Comarpes y como parte, digamos, como interesados al consorcio portuario, al INTI, al OCE, al LADA, al Ministerio de Ambiente, le dice que no, que eso no es válido. Es como que le dijera al arquitecto Katz, el presidente de OCE, mira, las muestras que sacaste te dieron bastante mal. Y eso significa que sabes que Comarpes contamina y dejas que Comarpes mm, contamine. O que le diga al presidente del consorcio, al Gutiérrez, mirá, vos decís que gerenciás un puesto azul y tenés 100 empresas sin cloacas, 100 empresas sin cloacas. Hace 60 años que decís que no tenés fondo para hacerla. Después de 60 años no tenés fondo para hacerla y decís que Comarpes te va a ayudar para hacerla. Y lo peor es que sabés que contamina Comarpes, que sabés que tiene un pluvial por donde pasa por tu sector industrial y que va al mar. O que le diga al presidente del INTI, a Fione, mira, hiciste una planta de tratamiento primario y decís que funciona, pero sabés que contamina, porque dan mal hasta los análisis de OCE y no haces nada porque deje de contaminar. Y tenés muestras que las ocultaste o que le diga al presidente la, todos funcionarios públicos, doctora, Costa Magna. estas 100 empresas funcionan en el ejido portuario, las que no Eso es tienen lo que cloacas. dice, eso es lo que dice Gutiérrez. Él no presentó ni el listado de las empresas, ni las autorizaciones de las empresas. Él no presentó nada. Él dice que son en 100 empresas que no funcionan. Y todos Mm, lo saben, o sea, todos saben ah, que hay un problema de contaminación muy grande. Y la ministra de Ambiente también lo sabe, que es Daniela Villar, porque es ella justamente la que sabe perfectamente que estamos respirando pescado requete podrido, con un particulado prohibido y que los están expuestos a dosis de ozono, que está prohibido que un trabajador o que nosotros, cualquier persona, esté expuesta a ciertas dosis de ozono. O sea, esto es un fallo muy importante, no solamente para Mar del Plata, es un fallo importante que tiene que ver con el ambiente para toda empresa que ilícitamente obtiene beneficios económicos a costa de contaminar. Y eh, también lo terrible es que le dice al fiscal Petillani y le dice al juez del Tribunal Oral Roberto Minguillón y le dice a su secretario Matías Vidal, miren, lo que ustedes decidieron no es lo que se dice, digamos, es un acto jurisdiccional no válido. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ustedes no cumplen la ley porque no fundamentan sus decisiones. Peor, no solamente no hacen fundamentar sus decisiones, sino que no hacen cumplir la ley, porque en lo ambiental tienen que aplicar el famoso principio precautorio. Y les dice también, mira, eso que me decís de que el derecho penal es de última ratio, que tenés un compromiso con las generaciones futuras, que propendés un paradigma de justicia restaurativa, que las causales de contaminación han desaparecido, es humo. ¿Y qué es lo que hay atrás de ese humo? ¿Por qué hay tanto humo, tanta palabra, tantos años y años? Hay una rentabilidad ilícita, punto. Es así de sencillo. Y bueno, y la cuestión es que también les dice, mira, ustedes no presentaron ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Todo esto que yo te estoy diciendo no hace más de un mes, esto ya lo había dicho el doctor Adler, que mm, también lo nombran en esta sentencia. Él hablaba de un grave caso de criminalidad empresaria. Y lo que denuncia Maturana es que después de todos estos informes de estos entes, que son funcionarios públicos, insisto, todos, que saben todos que se contamina,
y que tienen el deber de no contaminar, o sea, tienen un incumplimiento de deberes de funcionario público, los denuncia. ¿Pero por qué los denuncia? Porque dice que con toda esta etapa del juicio digamos, se ha manifestado con mayor evidencia, porque hay un montón de pruebas, en que hay una persistencia tanto de la contaminación como de una supuesta investigación que muestran un entramado delictivo que se manifiesta, ¿por qué? Porque la operación es ilícita, porque hay un obrar sistemático, porque hay habitualidad en el vertido de desechos líquidos, porque hay una continua emisión de gases contaminantes, porque hay disposición ilegal de residuos, porque se les tira cal, permanganato, de todo, y en unos contenedores espantosos van todos para el basurero municipal y se tira ahí. Y también hay encubrimiento de contaminación peligrosa que va directamente al mar, y que se oculta información, y que hay violación de deberes de funcionario público, y que hay una investigación inoficiosa del fiscal actuante, que se desconoce deliberadamente evidencia en pericias de la Policía Federal, porque ¿qué pasa? Pericia la Policía Federal, pericia prefectura y está contaminado. Perician los organismos de la ministra Vidal y no hay contaminación. Entonces, es Vilar, exactamente. Y digamos, se nota una clara inacción judicial, una inacción fiscal, una manipulación procesal, y encima una desprotección y persecución al señor Maturana, que cada tanto lo denuncian los jueces federales. Por supuesto, queda todo sin ningún mérito, pero bueno, hay que pasarla. Doctora, ¿y cómo sigue la causa ahora? Casación anuló ese acuerdo, revocó el fallo del TOF, y ahora... Exacto. ¿En qué queda? Bueno, vuelve al juez Moucherón. Mirá, no sabes lo que hoy me reía, te soy sincero. Cualquier cosa que pide el señor Maturana en la causa puede tardar meses en que alguien disponga algo. Y a él continuamente le han impugnado, que ya fue impugnado no sé cuántas veces, como querellante, sí, me acuerdo. Exactamente, y todo llegó a casación, 10 recursos que le rechazaron, llegó a la corte 10 recursos que le rechazaron a los que, o sea, se fue un montón de veces a casación y es la primera vez que se abre la instancia y bueno, Entonces, ¿sabés lo que sacó el juez hoy? Te juro, yo me reía porque dije, es increíble. Inmediatamente dijo, bueno, hasta que no esté firme esta sentencia, se suspende el trámite, o sea, no puede hacer nada. Y él, justamente, el mismo juez, fue que cuando nosotros presentamos el recurso, nos rechazó absolutamente todo, tuvimos que ir por queja, porque decía como que bastaba su criterio, porque estaba seguro que casación no nos iba a abrir la instancia, bastaba su criterio, bastaba su decisión para que este acuerdo sea válido. Pero rápidamente, bueno, suspende todo y por supuesto, ahora hay que esperar. Hay que ver, por ahí presentan el recurso, por ahí no presentan un extraordinario. Supongamos que lo presentan el todos abogado esos vericuetos. Comarpes, en este caso los representantes legales de la harinera, que presenten el recurso de extraordinario. Claro, los imputados, porque eso es lo que hay que entender. Acá le dieron protagonista a una empresa criminal en términos del doctor Adler, lo digo, y realmente quienes tienen que apelar, la causa es contra personas, por eso también el acuerdo tiene para mucho. El acuerdo eran personas jurídicas que no son las imputadas, porque en el país no perseguimos a las personas jurídicas, no pueden ser penalmente responsables. Los que tienen que apelar son, digamos, la defensa de los imputados. Los integrantes del directorio de Comarpes en ese momento. Exacto. Tienen que, ya te digo, si apelan, la Cámara les puede decir sí, no, la Cámara Federal de Casación, y después pueden ir por queja a la Corte y la Corte les puede decir sí, no. O sea, ¿Y vos sos son optimista? plazos. ¿Crees que va a haber juicio oral en la causa o crees que no? Mirá, el juicio oral se está pidiendo desde no sé cuándo, o sea, y la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a los planteos de Maturana. Lo que pasa que, bueno, esta causa ha tenido continuas, por decir así, apelaciones de este estilo y de buscar motivos de apelación que ya habían sido rechazados. Entonces, obviamente van a intentar que esto no llegue a juicio. Pero bueno, cada uno va al infierno como quiere. Estamos para ese lugar y confirmados que estamos para ese lugar. Pero bueno, ya te digo, se va a intentar que la rentabilidad ilícita continúe, que el humo continúe. Se va en total, como dice
Total, las generaciones futuras no están acá sentadas, dice. Entonces, que hay una parte que a mí me interesa mucho del fallo, que él dice que todos tenemos el deber de proteger el ambiente, que fue uno de los argumentos que el señor Maturana ha esbozado una y otra vez. Todos tenemos el deber de proteger, no solamente el derecho, sino el deber. Entonces el fallo explica por qué tenemos un deber. Y todos estos personajes que te estoy nombrando, que no hacen más que generar humo y que no quieren investigar, justamente también tienen el deber. O sea, de base, no te digo que encubran, porque encubrimiento, viste, puedes decir, no, ¿cómo van a encubrir? Bueno, pero están incumpliendo sus deberes, porque no, son todos funcionarios públicos que directamente dejan que contamine. Aparte, y otra cosa que también toma el fallo, lo toma el fallo, ha leído, primero que ha leído todo. Una de las cuestiones que se planteó cuando planteamos el recurso fue justamente los informes técnicos científicos que demuestran que digamos, toda la costa de Mar del Plata está muy contaminada, está muy contaminada. Está contaminada con microplásticos, no nos olvidemos que Comarpes tiene un lavadero de cajón, un lavadero no, perdón, una planta extrusora de cajones que no tienen tampoco autorización, o sea, nada tiene autorización, digamos, de los organismos que tienen responsabilidad ambiental. Y entonces hay microplásticos, peces con microplásticos, peces con metales pesados, hay bacterias infecciosas en la playa, o sea, eso está todo, pero total, como no se ve, digamos, uno puede decir, ay, mira, me agarré una gastroenteritis, o cosas peores. Los trabajadores, sobre todo los trabajadores del puerto, respiran ozono, y el ozono es un potente biocida, y es mortal, vos no podés estar expuesto a ciertas, bueno, para el juez Minguillón y su secretario Vidal y el fiscal Petillán está todo bar. De hecho, dicen que no se contamina más. Y lo que le explica a la casación, no, mirá, acá en ningún lado dice que no se contamina. Acá el factor contaminante continúa. ¿Por qué? Porque OCE, que no te digo, OCE, que bien OCE, porque los pocos parámetros que mide no se dan muy mal, y son muy pocos, no, son muy pocos, no mide otros parámetros que son mucho más graves, pero solamente que esos parámetros estén medidos y que den mal indican que hay una contaminación peligrosa y que tenés que hacer, como dicen ellos, mira, acá lo que tenés que tomar son muestras y las tienen que tomar organismos expertos, no los organismos del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque siempre les da bien a los ministerios de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que abogada, es una causa, sí. Primero hay que sacarse el sombrero con Roberto Maturana, porque hay que estar 23 años intentando que la justicia se expida realmente como debiera, no cesar en esta lucha. No sé si a lo largo de todo este tiempo él ha sufrido amenazas o han intentado callarlo de alguna manera. Ha sufrido amenazas, lo han intentado callar de varias maneras, pero la peor manera es cuando te hace una denuncia un fiscal federal que tiene el deber de proteger el ambiente y justamente ataca al que alzó la voz contra un abrazo poderes muy fuertes. A Juan Manuel Petillani, el fiscal que seguramente nos está escuchando. Un abrazo grande, Juan Manuel. Un abrazo grande, tal cual, tal cual. Aparte, escúcheme, no sé si sabés por qué lo denunció. Lo denuncia sí, porque era un vecino que estaba lejos del sector donde planteaba las irregularidades, que no vivía en esa zona y no era principal afectado. No, ese es otro aspecto que ese da para un programa. No, él lo denuncia porque dice que hizo una estafa procesal contra el juez Inchausti. ¿Por qué? Porque dice que porque lo engañó, el juez elevó el juicio. Resulta que lo engañó a Petillani, lo engañó a Taza, lo engañó a todos los porque no solamente actuó Taza, siempre que actuó también. Jiménez, también actuó un conjuez que se llama, que es el de Necochea, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Maturana engañó las 10 veces a la casación penal, que son 3, que yo de solo verlos te terrorizan, ¿viste? Si los tenés en contra, que los engañó 10 veces y engañó a la Corte Suprema, o sea, y a todos los equipos, porque hay que, mira, tal como le reconoces al señor Maturana,
yo te voy a nombrar a la doctora Valderramo, que es una de las doctoras del Juzgado Federal de Inchausti, que llevó esta causa, y soy injusta en solo nombrarla a ella. Hay mucha gente atrás de esta causa que ha trabajado con muchísima conciencia, que ha buscado las pruebas, que ha buscado que las pericias realmente sean realizadas por gente experta. O sea, es Maturana y un montón de gente atrás, que ya te digo, por supuesto, a todos ellos, pero te la nombro especialmente a la doctora Valderramo. Y ya te digo, y estoy siendo injusta. Abogada, pero bueno, entonces, según un sector de la justicia, cada vez que vamos al puerto y sentimos ese olor fétido es una sensación, no existe. no existe, tal cual, pero ese olor fétido. Siempre yo le digo, me acuerdo que una vez en una de las audiencias lo hablamos, que yo tenía ganas de hacerlo, pero no me animé. Yo tenía ganas de llevar un poco de materia prima de la que procesa Comarpes y ponerla, digamos, no mucha, un poquitito, y ponerla mientras estábamos ahí. Entonces, vos no podés no podés oler eso, porque lo que estás oliendo es una materia orgánica en descomposición que tiene bacterias y tiene un montón de cuestiones. Hay cuestiones anaeróbicas que las respirás y te puedes agarrar cualquier cosa que te quede en el cerebro, por ejemplo. No sé cómo decirte, es todo. Y no solamente no es que te molesta el olor, aparte que esos niveles de olor ya de por sí están nomenclados por las leyes, y significa que si hay ese olor hay contaminación, porque ese olor te lo puede dar también el amoníaco, porque no puedes estar oliendo amoníaco. Entonces, no solamente es que sino que por la producción hay un particulado que también no puedes estar expuesto a ese particulado, que ese particulado te queda dentro del organismo, en el pulmón, en cualquier lado. Y estamos hablando de cuestiones que generan enfermedades horribles, ya sea por las bacterias, ya sea por ciertos cánceres, porque ya encima tenemos organismos que ya tienen cierto nivel de contaminación. No es que no tenemos. Y después hay nuevos padecimientos en Mar del Plata, que por supuesto nadie investiga, nadie los relaciona, que tienen que ver específicamente con la polución. Ciertas cuestiones, enfermedades que tienen que ver también con los intestinos, que no estaban y que ahora están, y que ya tenemos niveles en Mar del Plata ¿cómo se llama?, de países desarrollados, o sea, como si hubiéramos un montón de industria. No, tenemos poquitas, pero muy contaminantes. María, y bueno, sí, completa y ya te despedimos, y agradeciéndote la participación en el programa. No, que el tema de una causa ambiental es muy sencillo. Hay un parámetro que no das, se saca una muestra y listo, no tenés que estar 23 años. Yo no creo ni que el señor Maturana se le ocurrió que va a estar 23 años con esto, estando la ley 24051, que es la de residuos peligrosos, y la ley general del ambiente, que no se cumplen, punto. Eso es lo que dice casación.